ahí está. Que, bueno, es una palabra anglosajona, muy utilizada o anglicana, que algunos dicen anglicana también, pero me suena más a religiosa. Pero bueno, que está muy interiorizada al lenguaje médico veterinario, que en su etimología solo describe un aspecto de la patología, que habla más que nada eh, de la inflamación de las láminas dérmicas. Obviamente estamos hablando del pie del equino. Es muy importante en la presentación, obviamente, de este cuadro, pero no está presente, ojo, por eso la palabra ahí, algunos la utilizan más, otros la utilizan menos, porque no está presente en todos los estadios de una enfermedad. Eh, porque es una patología obviamente mucho más compleja que la inflamación del córeo y están involucrados otros aspectos patológicos y fisiopatológicos, y por eso hace recomendable más que nada utilizar la palabra castellana de infosura. Pero lo que más se utiliza, obviamente, como nosotros copiamos mucho, la laminitis. Por eso, en el término clínico, cuando se habla de laminitis o infusura, realmente cuando uno habla de laminitis, habla como de la etapa cuando está comenzando, infusura ya cuando está desarrollada la patología, pero en realidad es indistinta. ¿Ya? Laminitis o infusura generalmente es como una sinonimia más que nada. ¿Ya? Es una inflamación aséptica aguda de la pododermis en el casco del equino. Esta infosura es una patología, lamentablemente, al igual que como conversamos la vez anterior que tuvimos juntos en el capítulo anterior, de un pronóstico complejo, de carácter reservado. Igual que el cólico, desde el inicio de la patología, desde el inicio del cuadro. Afecta a cualquier tipo de equino. Obviamente está más asociado a equinos que están en confinamiento. O sea, a equinos de competencia, a equinos de alta exigencia, a equinos que uno les realiza el manejo alimentario. Y adivinen a quién específicamente o en qué raza se da más y cuál es la más estudiada. Pues ya tienen claro a quién, ¿o no? ¿Se pueden imaginar a qué raza? A pesar que le puede dar a cualquiera. Los corraleros, profe, ¿no? No, al fina sangre inglés de carrera. Lamentablemente ese pobre se saca todos los premios. Es lamentable, pero se saca todos los premios al fina sangre inglés de carrera. Porque el que está más tiempo confinado, al que se le da un manejo de alimentario más unilateral, con más energía, más grano, entonces él es el que está más sometido y tiene mayores posibilidades de tener esta patología. Por aquí, ¿dónde lo dejé anotado? Por aquí lo tengo anotado un torpedito, acá está. 15%. El 15% de los caballos en total, en su vida, son afectados de esta patología. Y imagínense la gravedad de esta patología. O sea, de ese 15%, el 75% de ese 15% son sometidos a eutanasia. Entonces, es compleja esta situación. Por eso hay que tener muy agudo el manejo para hacer un buen diagnóstico y poder trabajar y solucionar esto a tiempo, ¿ya? Para no llegar a estos cuadros. Porque en este cuadro hay un cambio estructural del casco que lamentablemente hace incompatible con la vida del animal, e incluso es tanto el daño que se puede ver y la intensidad del daño que puede existir en las láminas, en el podófilo y el quirófilo, que
sobre todo cuando es agudo, que esto, bueno, agudo se habla, en este caso, para que nos vamos entendiendo, agudo se habla cuando es de horas o días, y crónico cuando ya dura, ya pasó una semana, o sea, más de 7 días. Que uno tiene que hacer eutanasia porque ya el manejo del dolor con los fármacos que uno tiene a mano es insuficiente. Porque uno ya está al borde de la toxicidad en el manejo de los medicamentos. O sea, ya nos dan los medicamentos que podemos utilizar, ya no están cumpliendo su función. Así de complejo es la situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y los signos pueden aparecer desde una claudicación leve, sutil, hasta que el caballo no puede soportar su peso y no se puede mantener en pie. Parte del signo que es propio de este caballo cuando ya ha desarrollado la patología es su andar, es su desplazamiento, que muchos lo describen que este individuo, el equino, camina como que caminara como pisando huevos, como que caminara sobre huevos, pero tratar de no quebrarlos. O sea, camina con una sutileza, tratando de apoyar muy sutilmente, descargar muy sutil su peso sobre la superficie, que es característico de este individuo cuando sufre esta patología. Es más que nada por el algia, por el dolor que tiene cada vez que apoya. Obviamente, la presión del pulso digital en las arterias que suministran sangre a la extremidad está alterado. Y hay un pulso digital muy marcado, muy fuerte, que uno al tocarlo da como un salto, un golpe muy potente. Y la pared del casco ya está con una alza térmica. Incluso uno puede sentir esa temperatura y desde tibio a un alza térmica ya mucho más marcado. ¿Ya? Esta laminitis o esta infusura se da mucho más en las extremidades anteriores que en las posteriores, pero puede afectar las 4 extremidades, y ojo, que puede afectar las 4 extremidades en distintas intensidades. No necesariamente la misma intensidad para las extremidades anteriores como para las posteriores, puede ser en distinta intensidad. La respuesta inflamatoria es la que genera la claudicación. Y esta se debe a que pueden estar asociadas a enfermedades multisistémicas. Por eso es importante, si el caballo está con una alza térmica, o sea, está en un estado febril, hay una alteración de su sistema digestivo, hay un problema, por ejemplo, una yegua de una retención placentaria o de un parto laborioso, hay un problema inmunológico, hay un problema renal que trae complicaciones o en el tiempo, o musculoesqueléticas de largo o complejas. O sea, cualquier problema general al individuo, al caballo, todo repercute en el casco. Entonces, por eso hay que tratarlo y solucionar los problemas en el equino rápidamente, porque si no vamos a tener problemas en los cascos. Todo termina en el casco. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque te altera la perfusión sanguínea. Con eso hay una reducción de la perfusión y se produce la isquemia. Y al producir la isquemia hay menos nutrientes y eso produce esta necrosis del corio. Y se pierde esta adherencia, esta adhesión. Y obviamente al haber menos irrigación, menos nutrientes, comienza la algia. Y se pierde obviamente la función de soporte. Y al perderse este soporte, esta adhesión entre el casco y la falange, o sea, entre el podófilo y el quirófilo, como que tuvieran como un velcro, se pierde esta adhesión.
comienza el giro de la tercera falange. Y comienza, más aún, se afecta la parte vascular. Y el daño aún más, es mucho más complejo, porque ya empieza un daño interno de la estructura del casco. Y obviamente, como esto se ve todo alterado, toda la parte irrigación, esta ruptura de la estructura genera gran dolor. ¿Por qué? Porque en el casco, si ustedes se recuerdan cuando comenzamos a hablar del casco, en la parte del equilibrio del casco, del soporte del casco y las características, por ejemplo, de la ranilla, es donde estaba la parte de sensibilidad del casco. Para saber y posicionarse en el espacio del caballo, en el casco, la sensibilidad del casco. Entonces tiene gran cantidad de terminales nerviosas y sensitivas el caballo. Entonces con una laminitis, obviamente, y esta ruptura de fibras, y sobre todo cuando hay un proceso isquémico, es muy doloroso para el equino. Por eso hay caballos que con esta patología terminan, se echan, y no hay forma de volverlos a colocar de pie, por el dolor. Porque su propio peso les genera el nivel de dolor es tan grande que no son capaces de volverse a colocar de pie. Y obviamente eso te lleva a conversar con los propietarios y a plantearles la posibilidad de una eutanasia. Porque un animal en ese estado ya dejan de beber, dejan de comer y empiezan una serie más de daños en su estructura, de roce, de presión, que van generando otros problemas adicionales. Y obviamente un caballo no está apto para estar echado. Si un caballo, es difícil encontrar un caballo adulto echado. Entonces su estructura no está apta para eso. Incluso un caballo echado puede terminar con un cólico. Imagínense con laminitis, más un cólico. Si puedes colocarlo de pie, es una imagen bien compleja. Con respecto a la irrigación, a modo de recordar un poquito, es importante que ustedes recuerden de dónde viene la irrigación del pie. Pues que las arterias, están las arterias digitales palmares y plantares, y de ahí está la medial y la lateral. Y de esta hay varias ramas de esta arteria que se desprenden a 3 regiones anatómicas del pie. El corion, coronario caudal, y las láminas de la porción caudal de la pared del casco, y estas son irrigadas por las arterias que vienen de los, ¿cómo se llama esto? De los bulbos de los talones. La arteria para la lámina de los talones y la arteria dorsal de la falange distal también. El corion de la corona dorsal está irrigado por la arteria dorsal de la falange media, o segunda falange también, se les puede denominar. Y las láminas y el corion de la porción dorsal de la pared del casco están irrigadas por las ramas de la arteria, en este caso medio dorsal de la falange, de la tercera falange, la falange distal. Y aquí ya aparece una arteria que a uno siempre nos trae un poquito complejo para entenderla, que es la arteria circunfleja, que son las ramas de la arteria terminal, que son la arteria medio dorsal de la falange distal, que irriga más o menos la mitad proximal de las láminas dorsales, que es importante más o menos que ustedes las manejen. ¿Por qué? Porque también aquí se encuentran irrigadas las ramas de la arteria circunfleja, que son las arterias laminares dorsales. Y estas son otras ramas también de la arteria distal, de la falange distal, que irrigan el corion dorsal. Pero yo creo que esa es la imagen que tengo. Pero yo creo que les puede quedar mucho más claro si echan una miradita a este libro de anatomía, que yo creo que ustedes muchas veces han ojeado. ¿Cómo se llama esto? Son dos. Uno es Grossman, el otro se llama, se me olvidó el primero.
los autores. El segundo es Grossman y el primero es con ese, espérate. Deja echar a andar el disco. Grossman. Sisson y Grossman. Ahí está. Para que más o menos es importante la anatomía. Importantísimo la anatomía en el equino para poder tomar decisiones. Es un libro bastante bueno. Acuérdense que el pie del equino se encuentra inervado por los nervios digitales dorsal y palmares o plantares, dependiendo si es mano o pata. Son sensitivos. Ojo, son sensitivos, pero nunca olvidar que también cumplen la función vasomotora. Acuérdense de eso, ¿ya? Y esta inervación digital tiene una importancia, pero fundamental, en la función de la anastomosis arteriovenosa. Aquí tengo una imagen para que ustedes recuerden la importancia que tiene la parte de inervación. Cuando empieza a fallar eso, ya nos trae consecuencias catastróficas. ¿Mm? El resultado que nos puede llevar a esta patología es, si la encontramos a tiempo, la detectamos a tiempo y la tratamos de buena forma, es una recuperación completa de nuestro paciente. Podemos llegar a que este individuo se le desprende el casco, o sea, que con la tercera falange expuesta. La muerte del individuo, que puede ser ya por una causa, por la complicación de la patología, o también por la eutanasia, y también puede transitar a un estadio crónico. Generalmente ese estadio crónico se ve en animales que están, por ejemplo, en un cerro o están libres. Ahí se ven estos animales que cuando sobreviven pasan a un tránsito crónico y se deforma completamente el casco. O sea, ese individuo sufren las consecuencias graves, desplazamiento, mucho dolor. Es súper compleja la situación en que se encuentra. Ahí yo les voy a mostrar también una foto que tengo sobre, aquí pueden llegar bajan mucho de peso, tienen muchos problemas para desplazarse por la complicación, la deformación a la que llega el casco. La etiopatogenia, multicausal, pero la mayoría está asociado a problemas de alimentación, indiscreción alimentaria, exceso de grano, pasturas muy suculentas, lo conversamos antes, secuela o consecuencia postcólico, retención placentaria, cualquier enfermedad sistémica, alza, alguna fiebre, estado febril por algún motivo, e incluso exceso de trabajo, o individuos que han sido expuestos a trabajos forzados sin tener, o sobre trabajo, sin tener la condición necesaria, la condición física necesaria, sobre todo cuando están volviendo después de haber, por ejemplo, estado un tiempo de para, como se llama, o de reposo. El estrés, septicemia, bacteremia, agua fría. Cuando los caballos consumen agua fría y hay mucho calor, parecido al cólico frío. La complicación de los corticoides. Los corticoides traen varias complicaciones, sobre todo por la parte vasomotora. Y los efectos secundarios que tienen ellos, por lo que traen, por la esterilización de líquido, no hay absorción de este líquido y se produce edema. Las alteraciones endocrinas o hormonales que se pueden llegar a producir. Ojo, que también el corticoide puede producir problemas a nivel suprarrenales, ciertos niveles de bloqueo ahí. O ya que traen problemas hormonales por usos no adecuados de hormonas en el individuo, o anabólicos. Enfermedades respiratorias virales que traen consecuencias, miopatías por fatiga, sobrepeso, sobre todo cuando va asociado a que el casco no es proporcional al volumen del cuerpo. Cascos muy pequeños con volúmenes corpóreos muy grandes. Ojo que
la infosura aguda o crónica va asociado a la sobrecarga de carbohidratos en la mayoría de los procesos. ¿Por qué? Porque como dice acá, el exceso de carbohidratos en la flora intestinal normal no hay grandes complicaciones por el contenido que está en la dieta. Pero cuando se sobrecarga el intestino con carbohidratos, se altera el balance bacteriano intestinal. Entonces, la flora bacteriana produce ácido láctico más allá de los rangos tolerables. Y se desarrolla porque las poblaciones bacterianas crecen en exceso. Hay un pico de crecimiento muy alto porque las condiciones de nutrientes están para esa flora bacteriana. Pero el problema es que esa misma flora bacteriana empieza a producir ácido láctico por su propio proceso metabólico y por las propias características del carbohidrato. Y ese ácido láctico, como producto final del metabolismo de los carbohidratos, lleva que el pH intestinal, que normalmente es neutro, se comience a acidificar. Entonces, la acidez intraluminal es perjudicial para la sobrevida de estas bacterias. Y estas bacterias, por lo general, son gram negativas. En la mayoría de los casos son de la familia de las enterobacterias, las que son destruidas por el pH local, porque se altera, un pH ácido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque superan los mecanismos hepáticos de depuración de la endotoxemia. El paso de este ácido láctico a través de la mucosa fecal dañada es responsable de la acidosis con que cursa este cuadro y contribuye a la acidosis. Obviamente hay pérdida de bicarbonato, producto de este trastorno gastrointestinal, y si lamentablemente tenemos una deficiencia de tiamina, lamentablemente asociamos otro cofactor importante en este sumatorio de problemáticas responsable de este ácido láctico y este ácido pirúvico que producen este proceso aeróbico metabólico, lo que nos conlleva a esta alteración. Aquí se generan mediadores de la inflamación. Hay liberación, el dolor que se produce en este momento, esta distensión, este dolor en el casco, produce la liberación de catecolaminas. Estas son liberadas por glándulas adrenales. Producen vasoconstricción lamentablemente, de la anastomosis arteriovenosa. Y aquí ya empezamos con complicaciones, sobre todo en las láminas para poder ser irrigadas. Y ahí lamentablemente es una sumatoria de complicaciones para generar una marcada isquemia. Entonces las catecolaminas contribuyen al desarrollo de la hipertensión sistémica durante este cuadro. Y ahí hay los líquidos que están en esta situación de los compartimentos, en esta microcirculación, da lugar a este edema en el casco, a este edema, se podría denominar este edema digital, ¿no? Para ser más técnico, este edema digital. Y estos cambios son extraordinariamente importantes para la isquemia. Y con esto se llega a tal nivel, a tal daño, que se genera la necrosis laminar. Y ahí estamos en graves complicaciones. ¿Qué pasó acá? Y aquí está más o menos la explicación de lo que estamos hablando hasta acá. Acá tenemos un sistema de irrigación arteriovenoso. Aquí está el punto sistémico. O sea, más que nada arteriovenoso, más que porto sistémico, no fui por otro lado. Arteriovenoso,
que comienza con toda esta alteración del cambio de pH, del problema vasoconstricción por el efecto de este dolor, liberación de catecolamina, de estos problemas de la parte aeróbica, o sea, anaeróbica, metabólica, del cambio pH, produciendo este edema, se produce que se cierra esta válvula. Y al cerrarse esta válvula, comienza lamentablemente una alteración en la microcirculación. Y al generarse esta alteración en la microcirculación y producirse este edema digital, obviamente comienza la isquemia. Y comienza a concentrarse este sistema acá, que no produce una buena irrigación. Y obviamente con la isquemia puede llegar hasta la necrosis laminar. Y al producir la necrosis laminar, ya no hay forma de soporte entre la tercera falange y el casco, y ahí lamentablemente se pierde la adherencia y comienza el giro de la tercera falange y su desprendimiento, obviamente. ¿Cuánto queda? Un minuto. Después continuamos con esta parte y van a esperar unos 7-8 minutos para que continuemos con los signos clínicos. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. Recuerde, por favor, revisar el